empezar nuestro culto del día de hoy y lo vamos a hacer repitiendo el credo de los apóstoles. Repitámoslo juntos. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Fue concebido por el Espíritu Santo. Nació de la Virgen María. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Oremos. Señor, esta mañana te damos gracias porque tú estás con nosotros y has estado con nosotros toda la semana. Te agradecemos porque tú nos has dado lo que necesitamos. Te pedimos, Señor, que tú nos hagas entender tu palabra este día y que podamos poner en práctica lo que tú nos estás enseñando. Te pedimos también que cuides de las personas que están pasando por tristeza, por dolor, por algún problema, Señor, que tú las acompañes y las abraces. Te pedimos por nuestros amigos, por nuestra familia, por nuestros abuelos, papás, Señor, y te pedimos, Señor, que tú les cuides. Te damos gracias, Señor, y pedimos que tú recibas esta alabanza y lo que nosotros hacemos, muy contentos, Señor, y como un perfume grato para ti. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a leer en el libro de Colosenses. En Colosenses vamos a leer en el capítulo 1, versículos 15 al 20. Colosenses 1, versículos 15 al 20. La palabra de Dios dice así. Cristo es el Hijo de Dios y existe desde antes de la creación del mundo. Él es la imagen del Dios que no podemos ver. Por medio de Él, Dios creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra, lo que puede verse y lo que no se puede ver. También los espíritus poderosos que tienen dominio y autoridad. En pocas palabras, Dios creó todo por medio de Cristo y para Cristo. Cristo existía antes de todas las cosas. Por medio de Él, todo se mantiene en orden y Él gobierna a su iglesia y le da vida. Él es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Cristo es el principio de todas las cosas. Por eso, Él fue el primero en resucitar, para que ocupe el primer lugar en todo. Y en Él se encuentra todo el poder divino. Por medio de Cristo, Dios hizo que todo el universo volviera a estar en paz con Él. Y esto lo hizo posible por medio de la muerte de su Hijo en la cruz. Esta es la palabra de Dios. Amén. Vayamos a escuchar la lección del día de hoy con Walter. Hola chicos, como ya leímos en la lectura bíblica de hoy, vamos a hablar acerca de la iglesia de los Colosenses. El evangelio se había esparcido y había llegado hasta esta ciudad. Entonces ahora vemos lo que Pablo les envía una carta a esta iglesia de Colosenses, de los Colosenses, y así él les da algunos consejos y también les explica algunas cosas. Como ya hemos escuchado en lecciones pasadas, pues esta carta de los Colosenses también es una de las cartas conocidas como cartas de la cautividad. Es decir, que Pablo la escribió estando en la cárcel, no estando en libertad. Entonces, así como las cartas de Filipenses, Efesios y Filemón, también la carta a los Colosenses fue escrita en la cárcel. Pero algo particular que dice al principio de esta carta es que Pablo no estaba solo en esta cárcel. Él se encontraba con uno de sus compañeros de los viajes misioneros. Este es Timoteo y por eso dice de la manera siguiente.
Queridos hermanos y hermanas de la Iglesia de Colosas, nosotros, Pablo y Timoteo, les enviamos nuestros saludos. Entonces, Pablo y Timoteo les mandan los saludos a esta iglesia de Colosenses, lo cual para nosotros esto significa que los dos habían sido encarcelados por predicar el Evangelio de Jesucristo. También Pablo da gracias al principio de esta carta por dos características que tenían la iglesia de los colosenses, que son: damos gracias a Dios el Padre nuestro Señor Jesucristo, pues hemos sabido que ustedes confían mucho en Cristo y aman a todos los que forman parte del pueblo de Dios. Muy interesante, ¿verdad? Estas características que tenía la iglesia de Colosenses. Esta era que confiaban mucho en Cristo. Desde que ellos habían escuchado el mensaje, la predicación de que Jesucristo era el Salvador del mundo, ellos habían creído y confiaban en Él. Pero también amaban a aquellos hermanos suyos que habían creído en Cristo y que se encontraban ahí en Colosas. Esto es algo muy bonito de esta iglesia. Y también Pablo, al escribirles esta carta, él les dice, él ruega a Dios pidiéndole por dos cosas: que ellos tengan sabiduría e inteligencia. Sabiduría e inteligencia no es para ir a la escuela o para resolver algún acertijo o responder las preguntas más difíciles, no. Esta sabiduría e inteligencia por la que pedía Pablo que Dios le diera a sus hermanos de Colosas, es para que ellos pudieran seguir la voluntad de Dios en sus vidas y de esa manera poder bendecir a los demás, pero también alegrar a Dios. Después de saludarlos, dar las gracias a Dios y pedir por esta dirección hacia ellos, por ellos, él empieza a explicarles algo muy importante acerca de Jesucristo. Él les va a explicar por qué Jesucristo es tan especial y tan único. Por eso, Él les dice que, por ejemplo, Cristo es alguien que estuvo desde antes de la creación del mundo. ¡Wow! ¿No es cierto? Esto es algo súper interesante, que saber que Jesucristo existía desde que antes de que hubieran los mares, de que hubieran planetas, de que hubieran diferentes, el sol, la luna. Antes de eso, Cristo ya existía. Otra cosa que también les dice Pablo acerca de Cristo, que para que ellos vean lo único y lo especial que Él es que a través de Cristo Dios creó todo. Ya existía desde antes, pero también ahora Dios a través de Cristo creó los planetas, el sol, la luna, nuestro planeta Tierra con mares, con volcanes, montañas, plantas, animales, etc. Y muchas cosas más. Entonces, eso es lo que también Dios hizo a través de Cristo, y por eso Cristo era único. También, en esta época en la que ya ellos están hablando, en el tiempo de Pablo, está haciendo sus viajes misioneros, él les dice que Cristo es el que le da vida a la iglesia y la gobierna. Ya hemos escuchado acerca de que nosotros somos el cuerpo de Cristo, es decir, somos la iglesia. Nosotros somos esos miembros que componen a la iglesia y que Cristo es la cabeza. Pero aquí nos dice que Cristo es el que les da vida. Es decir, que a través de su sacrificio, Él nos salvó de la muerte, y ahora nosotros podemos tener vida nueva en Cristo. Por eso es que Él es el que le da vida a la iglesia, pero también la gobierna. Es decir, como un rey que lleva a su ejército, Él va a la cabeza y va dirigiendo y va cuidando. Eso es lo que es también Cristo para nosotros como iglesia. Él está dirigiéndonos a cada momento. Y también
por medio de Cristo, Dios hizo la paz con el universo. Esto es algo muy interesante porque nos dice que nosotros como seres humanos, o en ese caso también los hermanos de la iglesia de Colosas, ellos no habían hecho nada para reconciliarse, para estar en paz con Dios, sino que ellos habían quizá desobedecido o no habían hecho nada bueno. Pero aquí lo que está diciendo es que Dios mismo hizo las paces con nosotros a través de Cristo. Algo muy bonito, ¿no? Que tenían que aprender los hermanos de Colosenses acerca de lo especial y lo único que es Cristo. Nosotros podemos aprender algunas cosas también. No solamente esta carta está dirigida a ellos, a los hermanos de Colosenses, sino también a nosotros. Y podemos nosotros entender ahora que Cristo, desde antes de la fundación del universo, del mundo, Él existía. Y desde ese tiempo Dios ya lo había escogido para que Él nos salvara a nosotros. Entonces podemos ver cómo Dios nos ha amado inclusive desde antes de la fundación del mundo y pensó en que Cristo sería el Salvador de nosotros. También podemos sentir el cuidado de Dios a través de la creación. Ya escuchamos que fue a través de Cristo que se hicieron los mares, los ríos, las montañas, los animales e inclusive nosotros. Y podemos ver ahora que Dios hizo todo esto para cuidarnos, para que, por ejemplo, a través de las plantas podamos comer, o a través de los animales también, a través de los ríos podamos beber agua, etc. Entonces, aquí también nos dice el amor de Dios a través de que Cristo, con su muerte, nos dio la vida a nosotros y nos hizo parte de su iglesia, nos hizo miembros de ese cuerpo tan bonito que es la iglesia para dirigirla. Y vemos cómo el amor de Dios se muestra a la hora de dirigirnos como iglesia, como cuerpo de Cristo, pero también porque Él nos salvó y nos dio nueva vida a través de Él. Eso era lo que Pablo quería que aprendieran los hermanos de Colosenses, pero también nosotros hoy podemos verlo y podemos dar gracias a Dios y estar muy contentos por todo lo que Él ha hecho por nosotros a través de Cristo. Les invito a orar. Dios, gracias te damos porque tú nos bendices a través de tu palabra y porque en ella podemos aprender todo lo que tú has hecho por nosotros, el amor, el cuidado para con nosotros y lo que tú hiciste a través de Cristo. Que tú nos amas y nos cuidas, proveyendo de todo lo necesario para que nosotros podamos seguir viviendo, pero también para que podamos servir a los demás. Gracias pues por todo lo que tú has hecho y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Chicos, para terminar nuestro culto vamos a repetir juntos el Padre Nuestro. Pueden hacerlo de memoria o pueden ver el texto en la pantalla. Oremos juntos con el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan de cada día dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Hola chicos, el día de hoy, otra semana más, vimos otra carta que Pablo escribió. ¿Cuál fue, Walter? Fue la carta de los Colosenses, una carta escrita por Pablo y él estaba en la cárcel, estaba con Timoteo acompañándolo y vemos cómo Pablo les enseña algunas cosas acerca de Jesucristo a los colosenses. Dos de ellas fueron que la primera, que Cristo estuvo desde antes de la fundación del mundo y Dios también lo
desde ese momento pensó en enviarlo para salvarnos a nosotros. Y también la segunda es que pues Cristo, a través de Cristo, Dios reconcilió al mundo y así nosotros podemos ser salvos a través de su muerte. Fueron cosas que Pablo les recordó a los colosenses y que vimos en esta lección de hoy. Y si ustedes escucharon, pueden responder también las preguntas que les dejamos más adelante, con lo que ya acabó de complementar Walter. También ustedes pueden ayudarse a responder las preguntas y con su Biblia en mano también. Así que nos vemos entonces